Vamos a ver entonces ahora lo que es el sistema hemático. Bienvenidos formalmente al segundo corte. Es el segundo corte que yo iba a dar, pero bueno, por cuestiones del destino, terminé casi quedando todo el centro. Eso me recuerda a la encuesta que yo pasé y una sola persona dijo sí. ¿Y ella nos va a dar clase o...? El gastrointestinal y el... No, gastrointestinal va a ser en el primer corte, en el segundo corte, el último tema, y endocrino, que sí es el tercero. Todo empieza con el súper largo, ¿no? Sí, profesor. Sí, es largo y es corto a la vez, ¿no? O sea, hay una base Comenzamos entonces con la fisiología hematológica. Un poco vamos a ver ciertas características. Siempre me gustaba dar este tema antes de cardiovascular, sobre todo para que entendieran la parte de la viscosidad de la sangre, el hematocrito, etc. Pero bueno, preferí uno más denso dentro del primer corte y comenzar, o sea, porque iba otro denso en el segundo corte que es gastrointestinal. Es un poquito, es más largo, ¿no? Sin embargo no es difícil. ¿Qué vamos a ver? La sangre, definición, función y composición, que es el plasma, la composición, elementos celulares de la sangre, la hematopoiesis, vamos a hablar acerca de los eritrocitos, la eritropoiesis, aspectos nutricionales de la eritropoiesis, la hemoglobina y los grupos sanguíneos. ¿Qué es la sangre? ¿Quién me puede hablar un poco de qué es para ustedes la sangre? Es el líquido que nutre los tejidos. El líquido que ayuda a nutrir los tejidos, en él se transporta entonces sustancias nutritivas, también de desecho, hormonas, etc. Siempre cabe la pregunta, ¿es un líquido? ¿Es un tejido? ¿Es un tejido líquido? Es un tejido. Es como viscoso, es espesor. Sí, es mucho más viscoso por todos los elementos celulares y no celulares que Pero tiene. no sé, son células, porque es plasma. Hay componentes que es el plasma y otros que es la parte celular. Pero sí es un tejido porque está constituido por células, que van a ¿cuál es la célula que predomina en la sangre? Los eritrocitos. ¿Bueno? Líquido complejo que con constante movimiento gracias a la función circulatoria, cuyo color varía de rojo claro a brillante, dependiendo, y oscuro o negruzco de acuerdo con su estado de oxigenación, que se encuentra contenido en los vasos sanguíneos y en las cavidades cardíacas. Tiene un pH fisiológico de 7.4. A partir de ahora, siempre que les pregunte cuál es el pH fisiológico, ¿cuál es? 7.4. Un pH en términos químicos de 7, que sería la normalidad en términos químicos, es un pH para nosotros ácido. Bueno, un pH de 7.7 es un pH básico. Bueno, hay numerosos sistemas de regulación para que este pH se mantenga en 7.4. ¿Cuáles son esos sistemas? A nivel hemático, vamos a ver que hay un sistema a nivel respiratorio y a nivel renal, que obviamente va a tener un papel más importante que el mantenimiento a largo plazo de ese pH. Las funciones de la sangre, como lo que estábamos hablando, transporte de nutrientes, transporte de gases, distribución de células de defensa, distribución de plaquetas, distribución de células madres, reparación del daño vascular y tisular, transporte de nutrientes, de iones, hormonas, anticuerpos y proteínas de complemento, que es la parte de la inmunidad, transporte de sustancias de desecho, regulación del medio interno, la homeostasis y también un
otro proceso que se llama la hemostasia. No es lo mismo homeostasis que la hemostasia. Eso es un poco como el mecanismo de Frankenstein y la fuerza de Stark. Bueno, no es lo mismo. La homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Básicamente es la búsqueda del equilibrio. El equilibrio fisiológico para mantenerla. Y todos nuestros sistemas funcionan hacia llevar a la homeostasis. ¿Saben qué es la hemostasia? ¿Han escuchado ese término? La palabra hemostasia tiene que ver con la sangre, Va por la sangre, pero la hemostasia es el proceso de coagulación de la sangre, en donde van a estar implicadas las plaquetas. ¿Cómo está compuesta la sangre? Está compuesta entonces por elementos celulares, en donde vamos a encontrar los eritrocitos o hematíes, o los glóbulos rojos, hablando de manera coloquial, los leucocitos y toda su variedad de leucocitos, y los trombocitos o plaquetas. Tenemos el plasma, ¿verdad?, que es la parte líquida de la sangre, que está constituida por agua, por iones minerales, moléculas inorgánicas, proteínas, carbohidratos, líquidos. Si nosotros agarramos esta sangre, no le colocamos, extraemos la sangre, no colocamos un anticoagulante, y nosotros agarramos y centrifugamos, esperamos que ese líquido, esa sangre se coagule, ¿qué va a pasar? Si centrifugamos, vamos a encontrar, como se ve en esa imagen, una parte superior, acuosa, que es el plasma, y la parte de abajo, los elementos celulares. Y se ve, no sé si logran ver entre la parte amarilla y roja, hay como una película en el medio. Eso serían las plaquetas. Composición de la sangre, el plasma. Porción líquida de la sangre, que representa aproximadamente el 5% del peso corporal total, con una osmolaridad de casi 300 miliosmoles y una densidad de 1.8. El plasma es un medio de transporte de sustancias como hormonas, elementos nutritivos, fármacos. De igual manera, se transportan sustancias de desecho. Tenemos iones minerales, donde vamos a encontrar el sodio, potasio, calcio, magnesio, cloruro, yodo, hierro, plomo, zinc, manganeso, cobre, etc. Y vamos a encontrar moléculas inorgánicas que van a ser los cloruros, los fosfatos, los carbonatos, los sulfatos, etc. En cuanto a las proteínas, vamos a encontrar hay diferentes tipos de proteínas. Cuando nosotros hacemos un examen, siempre nos va a salir una parte de proteínas totales y fraccionadas, que va bien. Y en esa parte vemos entonces que están la albúmina y la globulina. Van a investigar qué es las globulinas. La albúmina es una proteína que ¿cuál es una de las funciones que tiene la albúmina? Que lo vemos en cardiovascular. La presión coleidosmótica. La de los líquidos. Ejercer la presión coleidosmótica. El hecho de ejercer la presión coleidosmótica. Todas las proteínas tienen un efecto coleidosmótico, una presión coleidosmótica, pero por el tamaño molecular y la cantidad de albúmina que tenemos en sangre, se le atribuye entonces a ese poder coloidosmótico, esa fuerza coloidosmótica, a la albúmina. Si ella está baja, va a tender entonces el líquido a extravasarse, es decir, a salir, a ser intersticio, y no hay una presión coloidosmótica que lo traiga de vuelta. Por lo que entonces va a haber una acumulación anormal de líquido en los tejidos extracelulares. Y eso se conoce como edema. La proteína es una proteína de cadena única con un peso molecular de 66.000 a 68.000 daltons y tiene una vida media entre 10
cual es sintetizada en el hígado. Cumple funciones de control de la presión osmótica del plasma y como transportador de nutrientes en la sangre. Vemos que esta vida media de la albúmina es importante saberlo porque igual la síntesis de la albúmina no va a ser de un día para otro. No podemos agarrar y normalizar los niveles de un día para otro. Y siempre en los hospitales agarran y le dicen a las personas, no tienen la albúmina baja, y demás, lo coloca a veces en la interconsulta el nutricionista o te lo dice en el pasillo. No, mira, que es la albúmina baja, mándala que coma huevo. Entonces tú dices, ok, le meto una granja de huevo a la... Eso suena como raro, pero no se vayan por allá de este alimento. Y entonces, ¿qué pasa? La albúmina va a subirle porque le estamos dando ovalbúmina, que es la proteína del huevo. No, entonces, claro, ¿que va a ayudar? Sí, pero lo que muchas veces la gente no entiende, y es una de las cosas que yo siempre también peleo con algunas proteínas que mandan, sobre todo que sí, para nivel estético, etcétera, es que si yo como albúmina por ahí, si yo como albúmina, yo absorbo la albúmina. ¿Qué absorbo? Los aminoácidos, ¿verdad? Si yo me como la albúmina, yo voy a degradarla a su mínima expresión para poder absorberla. Es muy distinto, y eso se hace, de que, bueno, tenemos un paciente edematizado a tal punto en donde le colocamos entonces albúmina intravenosa, albúmina artificial. Pero esa albúmina está entrando a la sangre, sí, se mantiene en albúmina, pero ¿qué va a pasar? Cuando llegue al hígado eso se va a degradar. Porque no es una albúmina que nosotros estamos creando, es para que cumpla un efecto puntual mientras podemos a nivel nutricional y a nivel clínico solventar la hipoalbuminemia. Bueno, muchas veces cuando vayan a su práctica con un paciente que está en anasarca, ¿qué significa anasarca? Un edema generalizado. Y resulta estar que entonces le ve la albúmina y están 2.5. Y cuando ustedes agarran y le mandan a comer pura tortilla, y al día siguiente tiene la albúmina en 6. Y resulta que ustedes van a decir, wow, ya he hecho eso. Leí tortilla de la receta de mi abuela y le subió la albúmina. No, es que necesita la albúmina. A los 2 días, 3 días va a tener otra vez la albúmina baja y usted dice, oye, hay que mandarle más tortilla. Pero porque un paciente oncológico, yo conocí un caso de una paciente, pero ya era de tercera edad, ella tuvo cáncer de esófago. Y como no quería alimentarse, bueno, como perdió como esa sensibilidad, le pusieron albúmina. Pero ella se le vieron orificios en las piernas, porque ese día después que le colocaron la Mira, quizás le colocaron, quizás las dos cosas. Muchas veces cuando empiecen a ver fisiopatología y vean, ok, los valores normales de la albúmina, yo se los coloqué aquí, pero está entre 3.5 a 5.2 miligramos por decir. Cuando uno ve una albúmina ya de 2.5 o 2, es un paciente que hay que tener mucho cuidado, incluso puede ser un riesgo de mortalidad. A nivel de los elementos celulares vamos a encontrar entonces a los eritrocitos, a los leucocitos y a las plaquetas o los trombocitos. En esta clase vamos a enfocarnos en los eritrocitos y luego nos vamos a enfocar en los leucocitos y los trombocitos. Vemos aquí la hematopoiesis, que tenemos como esta cascada de diferenciación celular en donde iniciamos por las células madres pluripotenciales o células madres verdaderas. Ellas tienen la capacidad de diferenciarse a 2 líneas celulares. Unas células madres linfoides multipotenciales
pluripotenciales y las células madres mieloides multipotenciales. Estas dos divisiones, cada una tiene la capacidad de generar entonces un sinfín de células del sistema de células hematopoyéticas o células de la sangre, ¿verdad? Pero que no tienen la capacidad de producir una línea celular más no de la otra línea celular. Es decir, linfoides tienen la capacidad de producir linfocitos linfocitos T, linfocitos CD4, CD8 y los plasmocitos, que serían los linfocitos B y ya B maduro. Y las células mieloides tienen la capacidad entonces de diferenciarse hasta llegar a eritrocitos o células inmunológicas como neutrófilos, monocitos, macrófagos o transformarse en megacariocitos para la formación de plaquetas. Bueno, pero la linfoide no tiene la capacidad de generar eritrocitos, sino solamente porque ya tienen, aunque ambas tienen la información genética, los genes que se van a expresar van a ser propios para la formación de una célula final en específico. ¿Me explico? La célula madre pluripotencial o célula madre verdadera tiene la capacidad entonces de diferenciarse para que se puedan generar cualquiera de ellas, siempre que dependiendo a quién se va a diferenciar, o a mieloide o a linfoide. ¿Eso se comprende? Ocurre algo interesante. Estas células madres verdaderas tienen otras células, ahorita no recuerdo el nombre, que es la célula madre, que tiene la capacidad de diferenciarse a cualquier célula de nuestro organismo. ¿De acuerdo? Un hepatocito, un miocito, un eritrocito, células de la piel, cualquier célula. Pero ella, por las condiciones, señalizaciones extracelulares, etcétera, se van a diferenciar hacia un punto y después no hay retorno. Esas células son las que se han estudiado más para entonces tratar alguna enfermedad o para regeneración de tejidos, órganos. Los eritrocitos son células anucleadas, es decir, que no tienen núcleo, sin organelas, la cual tiene una forma de esfera, un disco bicóncavo, con una vida media entre 100 a 120 días. Su membrana presenta la característica única de deformarse. Esa membrana es bastante elástica para poder entonces deformarse y poder pasar por espacios tan pequeños, que hablamos de micrómetros, a nivel de las redes capilares, por lo menos de pulmón, de riñones, de hígado, de la piel, etc. La función más importante del eritrocito es el transporte de oxígeno y CO2, gracias a su concentración de una proteína llamada hemoglobina. Vemos entonces ya lo que es la eritropoyesis. ¿Qué es la eritropoyesis? La formación de los eritrocitos. ¿De acuerdo? Entonces vemos que comenzamos desde los proeritroblastos, ¿verdad? Ellos van madurando y se va diferenciando a eritroblastos basófilos, luego a eritroblastos policromatófilos. Estos nombres es también por el tipo de sustancia que se utiliza para teñirlos. Después vamos a los normoblastos y fíjense que cada vez más el interior de la célula va involucionando y va perdiendo el núcleo, todo organelas, etc. Y material incluso luego pasa al reticulocito hasta llegar al eritrocito. El eritrocito ya es la forma madura que tiene la capacidad funcional para transportar el CO2 y la hemoglobina. El reticulocito ya no tiene núcleo. El reticulocito no tiene ya núcleo, está todo el material genético esparcido, que es lo que se expresa ahí, y termina de madurar
Si hay alguna normalidad en cuanto a la señalización, el código genético, que no llega al eritrocito, sino que se queda en normoblasto o en el eritrocito, ¿qué ocurre? Aunque pudiera llevar a cabo cierta función del eritrocito maduro, la vida media disminuye, por lo que entonces puede agarrar esa membrana, no es adecuada y se rompe con facilidad. Si se rompe con facilidad, entonces empezamos a presentar anemia, pérdida de esa hemoglobina, acumulación de toxinas en nuestro organismo como la bilirrubina, que es el metabolismo de la hemoglobina, y bueno, los daños que puedan generar. La eritropoiesis se forma de células sanguíneas al igual que la formación de células sanguíneas al igual que la eritropoiesis se lleva a cabo en ciertas estructuras específicas. Vamos a ver que en la vida fetal la eritropoiesis, esa es la edad, mañana cumplo años, no se vuelve a sentir. En el saco vitelino se da este proceso, sobre todo lo que son las primeras semanas de la vida embrionaria. También luego, a partir del segundo trimestre de gestación, el hígado toma el papel de generar la eritropoiesis y otros órganos también como el vaso y los ganglios linfáticos. Luego del último mes del embarazo y ya después del nacimiento, esa propiedad de la eritropoiesis, la hematopoiesis como tal, va a darse en la médula ósea, generalmente de todos los huesos en este punto. Pero a lo largo de la vida vamos perdiendo esa capacidad de la hematopoiesis por parte de la médula ósea y se va a generar solamente en huesos que son membranosos como las vértebras, el esternón, las costillas y huesos coxales. Me dice, en el fémur se da la hematopoiesis por la médula ósea, pero después de los 20 años ya perdemos esa capacidad y lo vamos a volver sobre todo estos huesos membranosos que estoy conectando. Aquí hay algo importante. Fíjense que hay órganos como los ganglios linfáticos y el hígado tuvieron en algún punto la capacidad de hacer hematopoiesis. Eso quiere decir que en ellos existían células madres verdaderas, o sea, células madres verdaderas o incluso células madres iniciales. Y esto causa cierta curiosidad de que muchas veces cuando hay otros órganos también, cuando hay un cáncer y hay metástasis, siempre hay puntos en común en donde llega a hacerse metástasis. A nivel de los huesos, ¿verdad? Hay una médula ósea, a nivel de hígado, ¿verdad? Y es porque tuvieron esa capacidad y que hay algo que se llama nichos hematopoyéticos, en donde es un cúmulo de células madre, ¿verdad? Que están allí guardaditas, bien protegidas, y que ese nicho está tan bien protegido que muchas veces la quimioterapia no logra llegar. Pero si una célula que va circulando, se desprende del tumor y va circulando por toda la sangre y encuentra ese nicho, se puede adherir, puede entrar, puede mandar señalizaciones, ¿verdad? Para diferenciarse y tomar o secuestrar esas células madre que se genera la metástasis. Y que aunque yo aplico quimioterapia, como están tan bien protegidas, no necesariamente les voy a llegar. Por eso muchas veces se hace una de las causas de la resistencia, de la recidiva del cáncer, viene dado por eso, y eso, bueno,
estudio bastante interesante. La eritropoyesis se va a regular dependiendo de las necesidades de oxígeno del organismo. Pero también interviene la parte hormonal, que es una hormona que se llama eritropoyetina, que se produce a nivel del hígado, a nivel del riñón. Si yo estoy en una zona en donde o tengo vamos a hablar de lo que pasa. Si yo agarro y me muevo de Caracas y me voy para los Andes, ¿verdad? ¿Cómo son las concentraciones de oxígeno a esa altura? Es más baja, ¿verdad? Un término adecuado es que las presiones parciales de oxígeno disminuyen, ¿verdad? Es igual que las concentraciones, es decir, es igual de decir que las concentraciones de oxígeno disminuyen a cierta altura. Si hay una disminución, hay una mayor demanda de oxígeno de los tejidos, hay acumulación de desechos nitrogenados, desechos hidrogeniones, CO2, por lo que esto va a estimular la estimulación, valga la redundancia, del riñón para la producción de la eritropoyetina. Y esta eritropoyetina va a hacer que entonces en la médula ósea se estimule la diferenciación celular hacia los eritrocitos. Si tengo más eritrocitos, tengo la capacidad de captar más oxígeno. Y esas concentraciones bajas de oxígeno del ambiente, tengo entonces la capacidad de captarlo mejor si tengo mayor cantidad de transportadores, en este caso son los eritrocitos. ¿Eso se comprende? Sí. Pero si yo me voy a La Guaira, ¿verdad? ¿Cómo serán las concentraciones o las presiones de oxígeno? Van a ser mayor, porque estamos a nivel del mar. Entonces necesito menos cantidad de eritrocitos para poder transportar, porque tengo bastante oxígeno. ¿Verdad? No todas las anemias, ¿qué quiere decir anemia? La disminución de los eritrocitos, la disminución de la albúmina. No todas las anemias tienen un factor nutricional, una deficiencia nutricional. Puedo tener anemia sí por deficiencia de hierro, que es muy común en las personas que son vegetarianas. ¿Aquí hay un vegetariano o vegano? Esto de la anemia puede ser emocional renal. Sí, a eso voy. Puedo tener una anemia que sea por una deficiencia de alguna vitamina, B12, ácido fólico, ¿verdad? Pero puedo tener una anemia que no tenga ningún factor, puede ser por una baja ingesta de proteínas. La hemoglobina es una proteína. Si no tengo proteínas, si no tengo aminoácidos disponibles, ¿cómo construir? Pero no todas tienen un componente nutricional, porque yo puedo tener un daño renal, no produzco eritropoyetina y voy a tener anemia, porque no tengo que me estimule la médula ósea para la diferenciación celular. Entonces, yo le puedo dar hierro, le puedo dar vitamina B12, ácido fólico, pero vamos a estar en la misma, porque no es un componente nutricional, es por la eritropoyetina. El paciente oncológico siempre se la pasa tomando jugos verdes, remolacha, guayaba, pimentón, morcilla, esos son los más sabrosos. Morcilla, carne roja, tomate de árbol, etc. Carne de samuro. Esos son los mismos exóticos, como lo llamo yo. Para aportar hierro. Pero ¿qué ocurre? Que el tratamiento oncológico, el tratamiento quimioterapéutico, ¿qué va a inhibir? La replicación celular. Esa replicación celular va a afectar a todas las células, pero las células de mayor recambio, ¿verdad? Que son las que se dan a nivel de la médula ósea, estas células van a limitar su replicación, por lo ende los eritrocitos van a estar bajos. Si los eritrocitos están bajos, ¿cómo va a estar la hemoglobina? Va a estar baja. Entonces voy a estar en anemia. Lo puedo llenar de nutrientes, ajá, sí, pero ¿es una deficiencia nutricional? No.
podemos tener otros tipos de anemia, ¿verdad? Que es una anormalidad genética, ¿verdad? En donde no se termina de madurar el eritrocito y entonces este se rompe rápidamente y no puede llevar a cabo su función o no puede captar adecuadamente el oxígeno. Hay muchos tipos de anemia, la falciforme, hay varias. Pero para como nutricionista, ¿cómo lo hago para eso? Bueno, ¿Al médico le tengo que dar una siempre hay que estar, o sea, monitoreando de que no tengas algún déficit nutricional que contribuya a. Pero hay cosas que ya escapan de tu mano. O sea, porque si es algo genético, a menos que tú puedas agarrar y hacer un cambio o quizás saltarte en la vía metabólica algún punto, yo puedo agarrar y no puedo hacer nada. Ejemplo, en el ácido fólico hay una normalidad en cuanto a la transformación del ácido, ahorita no recuerdo la vía metabólica, pero la transformación del ácido fólico a ácido folílico, no recuerdo, y esa enzima hay una deficiencia por factores genéticos, pero si yo doy sería el producto, ¿verdad?, de esa enzima, me estoy saltando ese paso y puedo entonces suplementar con ese nutriente a esa persona y evitar la anemia. Okay. Profe, los pacientes entonces con leucemia también entran en oncológico, ¿no? Sí, es un tipo de cáncer que afecta las células del sistema inmunológico, los leucocitos, o sea, todo lo que es de leucocitos, linfocitos, linfocitos B, y están los linfomas Hodgkin y no Hodgkin. ¿Es posible modificar una célula fuera del linfoma? Modificar. Sí. Un tratamiento que era el linfocito T, creo que lo modificaba, le generaba el receptor y se le intentaba matar cáncer. Sí, eso se llama inmunoterapia. ¿Qué es lo que agarras? Sacas